La guerra entre Palestina e Israel no es nueva y también es de las más complejas en el mundo, pero lo que pudimos ver en el mes de octubre nos dejó sin palabras a muchos de nosotros. A mí en lo personal me desgarró el corazón ver esas imágenes de los papás llorando sobre los cuerpos de sus hijos. Y es que en menos de un mes de conflicto, las víctimas mortales ya han superado las 10.000, donde cerca de 8.700 eran civiles palestinos y muchos de estos eran niños inocentes, niños que se vieron involucrados en este conflicto absurdo simplemente por la cobardía de grupos terroristas como Hamas, que los utilizaron como escudos humanos, pero también por la salvajada, por el sadismo, por la crueldad excesiva de los soldados del ejército de Israel. يابا يابا يابا. El 12 de octubre del 2023, Hamas, el grupo terrorista que controla la Franja de Gaza, lanzó una serie de misiles contra Israel, invadió su territorio, secuestró a varios de los civiles y asesinó a muchos de ellos en el proceso. En respuesta, Israel lanzó una campaña militar en la Franja de Gaza que ha dejado a miles de muertos y cientos de miles de heridos. Y es que la población civil de ambos territorios se ha visto seriamente afectada. Por un lado tenemos a los palestinos en la Franja de Gaza que viven con el miedo constante de que en cualquier momento les caiga un misil y los acaben a todos, o que llegue el ejército y los fumigue a todos simplemente con el pretexto de que están cazando terroristas. Además, recuerden que el ejército sabe perfectamente de que los terroristas no están en la superficie, sino más bien que viven debajo de tierra, en cientos de túneles que hay debajo de la Franja de Gaza. Pero, para completar las cosas, el ejército tampoco ha tenido ningún escrúpulo para cortar totalmente los suministros de agua, electricidad, alimentos y medicamentos para los pobres palestinos. O sea, están completamente sitiados por el ejército de Israel. Pero por otro lado también tenemos a los civiles de Israel, que viven con el miedo constante de que les explote una bomba, de que entre un grupo, una célula terrorista, los secuestre o les haga cosas mucho peores. Ya, por ejemplo, lo vimos en la emisión anterior en donde varios bebés fueron secuestrados por estos terroristas de Hamas y no lo digo porque me lo censuran, pero ya ustedes lo entenderán. O sea, ambas poblaciones lo están llevando muy, muy mal. Y lo peor es que este conflicto no se está quedando solo en Israel y Palestina, no solo se está quedando en la Franja de Gaza, sino que ya se está regando a países vecinos. Y es que miles de personas, cuando logran escapar de este conflicto, salen de la Franja de Gaza, salen de Palestina y se dirigen, por ejemplo, a Egipto o a otros países, también están llegando a Europa para estar como refugiados. Y esto obviamente trae un montón de problemas sociales en cada lugar, rechazo y demás, todo lo que nosotros ya conocemos. Por su parte, Irán, uno de los países extranjeros más involucrados en este conflicto, pues debemos recordar que es un país que siempre ha apoyado a los grupos terroristas que operan en Palestina, dándoles armas, dinero y entrenamiento militar. Pues el 16 de octubre del 2023, el líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, advirtió que su país intervendría militarmente en el conflicto si Israel continuaba sus ataques contra Gaza. Y lo que hace preocupante a esta situación es que el ejército de Irán es uno de los más poderosos del mundo. También tiene una de las flotas más numerosas y poderosas de drones en el mundo, con una de las mejores artillerías. A nivel militar, podría rivalizar con Israel o incluso llegar a superarlo, lo cual también genera una desconfianza y un descontento total en la región, sin mencionar el miedo constante que hay de que Irán ya haya completado su programa nuclear, o sea, en este momento ya tenga armas nucleares o esté próximo a desarrollarlas. Esto definitivamente dañaría completamente el equilibrio de poder en la región y llevaría a que otros países tuvieran que intervenir, países que también son nuclearmente activos. Así que este conflicto podría pasar de ser un conflicto regional a ser un conflicto global. La guerra de Palestina e Israel es un conflicto muy complejo y con muchas variables. Es difícil predecir qué podrá ocurrir en el futuro. Sin embargo, existe un riesgo real de que este conflicto se expanda y se convierta en una posible tercera guerra mundial. Los factores que podrían contribuir a una escalada de esto podría ser el aumento entre la tensión entre Israel y los demás países árabes, la intervención de otros países en el conflicto, como lo sería Estados Unidos o Rusia, o el uso de armas nucleares o químicas por parte de cualquiera de las partes, sobre todo por parte de Irán, sin mencionar que en este momento tenemos otros conflictos, otras guerras abiertas en otros frentes, como lo es la guerra de Ucrania con Rusia y la tensión creciente entre China y Taiwán.
Hasta el momento, la atención global se ha centrado sobre todo en lo que es las diferentes posturas que han tomado los gobiernos y la población civil frente al conflicto entre Israel y Palestina. Mientras que los gobiernos, mayoritariamente de Occidente, se han puesto del lado de Israel e incluso han llegado a justificar su acción militar, los civiles se han puesto del lado de Palestina y esto ha desencadenado múltiples protestas que han llevado a muchísima violencia. De hecho, en este momento, el portavoz del FBI dijo que el 60% de los crímenes de odio llevados por temas religiosos se están llevando contra la población judía. O sea, el sentimiento antisemita ha crecido enormemente en los Estados Unidos en este mes. Esto no se veía desde hace muchísimos años. Por el momento solo nos queda esperar de que esta situación no se siga agravando, sino más bien se solucione. Primero, para que no sigan habiendo más víctimas inocentes, en especial niños que no tienen nada que ver con las decisiones que toman algunos fanáticos religiosos radicalistas o algunos políticos inescrupulosos que lo único que quieren es tener más territorio, más poder. Estos niños inocentes no tienen nada que ver y están siendo las principales víctimas. Y segundo, yo al menos cruzo los dedos porque Irán no sigue interviniendo en este conflicto y mucho menos que lo haga de una forma más directa. Porque si realmente han desarrollado armas nucleares, el miedo que yo tengo es que alguna de estas armas termine en manos de algún radicalista fanático religioso. Y es que a diferencia de lo que pasa con otros países que también tienen armas, como por ejemplo Rusia o por ejemplo Corea del Norte, pues estamos hablando de que por un lado Corea del Norte puede ser un perro que ladra pero no muerde, o sea, pueden amenazar todo lo que quieran, pero al final nunca terminan cumpliendo. O Rusia tiene cierta sensatez y sabe perfectamente que no importa qué conflicto tenga, no va a usar un arma nuclear, o al menos, pues es poco probable. Pero cuando estamos hablando de países musulmanes, cuando estamos hablando de terroristas fanáticos religiosos, aquí la situación cambia. Estas personas no le importa quién termine involucrado, no le importa quiénes mueran, incluso aunque mueran ellos mismos, no les va a importar. Y eso es lo que acrecenta, digamos, el miedo de un conflicto global. Porque una vez uno de estos locos haga estallar una de estas armas, los países que se van a ver involucrados en este conflicto van a ser muchísimos más, porque van a empezar a tirarse la pelota unos a otros y se van a empezar a culpar entre todos. Una cosa es que perros que ladran como no muerden, como Kim Jong-un, tengan armas. Otra cosa es que Putin, dentro de toda su soberbia y demás, tenga armas nucleares. Y otra muy diferente, que algún fanático religioso termine con un arma nuclear. A mí en lo personal me da mucho miedo. Las guerras de por sí ya son peligrosas, no son buenas en ningún sentido, no son favorables en ningún sentido, pero cuando ya involucra países nuclearmente armados, la situación se pone muchísimo más grave. Por otro lado, les quiero hacer una invitación. No importa si ustedes apoyan a Palestina o apoyan a Israel, no importa, pero por favor, no utilicen la violencia para mostrar su inconformismo o su apoyo a cualquier bando, porque lo único que va a hacer es agravar la situación y ninguno de los involucrados, ninguno de los damnificados, ninguna de las víctimas va a servir o les va a servir de algo que usted queme una tienda, que usted enfrente a la policía, que se enfrente a otros grupos, que termine violentando o agrediendo a alguien por pertenecer a determinado grupo religioso. No tiene sentido alguno. Muestren su apoyo rogando o haciendo gestión para que el conflicto se termine, no para que se siga agravando o se traslade a otros países. Muchísimas gracias por verme, espero que les haya gustado y les haya servido. Ya sabes que me puedes apoyar dejando muchos me gustas, muchos likes y déjame tu comentario. ¿Qué crees de este conflicto? ¿Crees que realmente podría desencadenar en un conflicto global o crees que simplemente se va a quedar ahí? Tal vez pueda durar mucho tiempo, puede durar poco, pero que no va a pasar o no va a salir de Oriente Medio. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.